En este video te voy a mostrar a cómo hacer tu propia composta en casa para que puedas aprovechar tus residuos orgánicos y que pasen de esto a esto. Pon mucha atención y espero que disfrutes del proceso. Una composta es la descomposición de residuos orgánicos convertidos en tierra, ¿no? Entonces tenemos estos residuos en casa, los vamos juntando y en un lapso de 4 a 6 meses se convierten en tierra. Eso es composta. Cada ser humano genera 1 tonelada de basura al año. 50% de inorgánico, como estos cartones de huevo, plástico, cartoncillos, vidrio, metal, aluminio, PET, plástico, todo lo que el humano fabrica. Y la otra mitad es todo lo que viene de la tierra, todo lo orgánico, frutas, verduras, productos animales. Esto genera el 100% de esa tonelada que menciono de basura al año. Si tú logras en tu casa separarlos, simplemente separar los dos, inorgánico en un bote, orgánico en otro, y tú te quedas con la parte orgánica en casa y generas una composta, estás, en lugar de generando 1 tonelada al año, estás generando media. Entonces eso ya es una reducción en el impacto en nuestro planeta. Lo primero que necesitas para hacer en tu composta es separar al 100% todo lo orgánico de lo inorgánico. Para esto necesitarás 2 botes de basura en tu cocina, uno para orgánico y uno para inorgánico. Eso es lo que se requiere para empezar la composta. Lo primero que necesitas es conseguirte un bote como este o un topper que tenga tapa. Es lo más importante, que esté muy bien tapado. Digamos que vamos a cocinar, ¿no? Entonces ya lavaste tus verduras y cortas, ¿no? Digamos, aquí tengo esta espinaca y esto lo vamos a usar para cocinar y esta partecita va a ir aquí adentro. Es muy importante que ustedes trituren y le ayuden al proceso de composta, a la descomposición, para ayudar al proceso. Una lima y es lo mismo, ¿no? Las semillas van aquí adentro, lo exprimo acá, aquí vamos a hacer después un agua de lima, lo que sea, lo que se les ocurra. Y con este pedazo de cáscara, no lo pongan completo así, agárrenlo y córtenlo un poco para ayudar al proceso. ¿Okay? Eso para cocinar. Y la cáscara no va entera, la vas a triturar un poquito. Así. Después de esto, lo único que tienes que hacer es taparlo. Una vez que llenas este bote, lo vamos a llevar a nuestro bote grande en donde sucede la composta. Aquí es donde tengo la composta. Y este es el bote que tenemos ahí en la cocina para depositar todos los residuos orgánicos. Esta es la composta. Muy importante que tenga una muy buena tapa. Este yo lo compré en un lugar muy especial. Aquí te voy a poner la información para que los puedas comprar ahí. Hay unos buenísimos para jardín, otros para balcón, otros para interiores. Pero no necesitas gastar. Puedes irte al súper y comprar un bote que sea mínimo de 1,10 m, 1,30 m, más ancho que consigas, y súper importante que tenga tapa. Eso es fundamental. No queremos que vengan ratones, ratas, gatos, zarigüeyas en la noche. Te recomiendo que siempre tengas a la mano unos costales. Los costales son buenísimos. ¿Para qué? Para que juntes hojas secas, acerrín, tierra seca. Yo aquí las tengo. Esta es mi hoja seca y yo la guardo en costales. Esos costales a su vez los guardo en botes con tapa. Esto nada más es para que cuando hay época de lluvia, pues no se moje. Siempre que pongas tu materia orgánica aquí adentro, vas a tener que ponerle por una parte de estas de orgánico
otra parte de seco. Entonces te vas a conseguir aserrín, hojas secas, tierra seca y lo vas a ir mezclando. Siempre es 2 partes de seco y una parte de mojado. Empezamos. Y ponemos esto aquí y lo extiendes. Puede ser con tus manos, puede ser con un palo, no pasa nada si lo tocas. Y cuando lo limpies, nomás échale hojas secas y así sale todo el producto. Esto va de regreso a la cocina. Después agarras tu hoja seca. Es muy importante que lo tapes muy bien. Esta hoja seca la puedes conseguir en unos árboles, puedes comprarla, hay muchas formas de conseguir hoja seca, siempre hay por ahí. Mide muy bien las cantidades, proporción 2:1. Tapas muy bien esto, muy bien tapado con la hoja y tapas. 2 días más tarde regresas, acercas la mano a las hojas y debes de sentir temperatura, debes de sentir caliente. Si no sientes caliente, quiere decir que está muy seco. Entonces le puedes añadir un poco de agua. Si huele mal, automáticamente abre, haz camino ahí con una pequeña pala y agrega hoja seca. Es muy importante que cada 2 días visites tu composta y acerques la mano y veas que haya temperatura. Eso es buenísimo, eso es lo que queremos. Si no hay temperatura, checa si está muy seca o muy mojada. Si está muy mojada, muy pronto va a oler mal y eso no lo queremos. Recuerda, agregas hojas secas o aserrín y vuelves a checar en 1 día y medio, 2. Esto lo sigues haciendo una vez que se llena tu bote. Esperamos de 4 a 6 meses. Puedes ir checando, puedes ir revisando cómo va, si ya se convirtió en tierra. Vas a ver que es una maravilla, es una magia este proceso. Algo muy importante, nunca revuelvas con una pala todo. Siempre hay que irlo haciendo por capas. Orgánico de la cocina, orgánico lo seco. Una parte orgánico, 2 partes de seco. Una parte orgánica, 2 partes de seco. Una parte de orgánico, 2 partes de seco. Una parte de orgánico, 2 partes de seco. Una y una. Nunca mezcles, porque lo de hasta abajo se va a hacer tierra mucho más rápido, porque lleva más tiempo. Cuando pasen 6 meses, abres y revisas y vas a tener tierra lista para poder cultivar, tierra para poder echarle a tu jardín, lo que necesites. Eso es todo y ahora te voy a mostrar qué ocurre con esto en 6 meses. El proceso de descomposición finalizó y la tierra está lista. Con esta tierra vas a poder plantar y cultivar frutas y verduras en casa. Si tienes jardín, puedes agregársela al pasto y esto va a ayudar a que se regenere mucho más rápido. Ahora lo que tienes que hacer es sacar toda esta tierra del bote y extenderla perfectamente en el piso. Lo óptimo es que en esta área le caiga el sol directamente, para que se seque mucho más rápido. Queremos que se seque para poderla guardar así, en costales o en botes de basura. Una vez que ya la guardamos, podemos iniciar este ciclo nuevamente. Ese es el proceso para hacer la composta. Lo importante es iniciar, conseguirte el bote grande, el bote chiquito y empezar este proceso. Es importante también hacerlo con amor, con cariño y conseguir y encontrar ese gusto en ver el proceso de cómo se convierte, cómo se descompone algo orgánico y se convierte en tierra y luego ahí mismo podemos cultivar algo. Es encontrar el gusto en eso, no hacerlo de mala gana, hacerlo con mucho cariño. Esto va a traer paz a tu hogar también, va a hacer que te una con tu familia, con tus hijos, con tus vecinos. Lo importante es iniciar, no rendirse. Espero que lo logres y échale paciencia. Y cualquier duda, por favor, escríbeme y yo te puedo ayudar, yo te puedo aconsejar. Y si no sé, le preguntamos a alguien que sepa más. Lo importante es tener las ganas de separar tu basura y de iniciar este proceso. Gracias.